Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Intereconomía, un sábado más. Les advierto que tenemos un programa muy interesante por delante, la noche de hoy. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre sus causas, sus consecuencias, cómo nos afecta hoy aquel conflicto mundial que se produjo hace casi... ¿Cuál es el aniversario, don Pío? Bueno, es el aniversario de su final. Ha sido también el desfile de la victoria en Moscú, el 9 de mayo. De hecho, terminó hacia finales de abril, en principios de mayo. Pues vamos a hablar, ese va a ser el grueso del programa de hoy, pero antes, don Pío hablará sobre lo que llama la deshispanización de España. El pasado programa ya dimos algunas pinceladas sobre a qué puede estar refiriéndose don Pío con eso de la deshispanización de España. Pero antes de estas dos cosas, don Pío va a hacer un llamamiento a nuestros oyentes para pedir lo siguiente. Sí, muy breve. Un programa como este tiene como objetivo lograr una influencia en la gente y sobre todo en la universidad. Y para ello es muy necesario que cientos y miles de oyentes de este programa lo difundan y lo den a conocer. Insistimos en ello, particularmente en las redes sociales, enlazándolo y comentándolo. Es el único programa enfocado directamente contra los mitos del pasado y en pro de una clarificación del presente. No es un programa puramente de ilustración. Sin ese apoyo y compromiso de los oyentes, nuestra labor sería inútil. Y pasamos a la cuestión de la deshispanización de España, ¿no? A un inglés tiene que enorgullecerle pasear por España. Verá por doquier banderas británicas en las ropas, en mochilas, en comercios. Españoles que en su propio país se esfuerzan en entenderle y hablarle en inglés y se avergüenzan de no ser capaces. Anuncios en inglés por todas partes. Nombres ingleses en establecimientos españoles. Pintadas en inglés. Colegios con la bandera británica en los que el inglés no es aprendido como idioma extranjero, sino como idioma superior, ya que se dice es el idioma de la cultura, el nuevo latín. El inglés visitante se sentirá en una especie de Gibraltar gigante, donde la gente quiere olvidar que es española y se avergüenza de serlo. Si al paseante le da por abrir Twitter o Facebook, verá la multitud de españoletes cosmopaletos que escriben en español y para españoles, pero se presentan con frasecillas o títulos en inglés y meten palabrejas inglesas a troche y moche. La música que oirá en la radio y en la televisión será muy mayoritariamente anglosajona o imitaciones chocarreras en español. Y si entra en un banco, por ejemplo, verá letreros en inglés, algo de Open Bank o Private Banking y cosas por el estilo. El hipotético visitante inglés comprobará, en fin, la existencia de un pueblo aculturado, en el doble sentido de la palabra, ignorante de su propia cultura y con el servilismo propio del lacayo. Un poco como tantos maquetos y charnegos, como eran calificados despectivamente en Vascongadas y Cataluña, pero que se esfuerzan por olvidar su origen regional y adoptar sus nombres y apellidos al gusto de los separatistas. En el mismo ejército se exige como condición para ascender a oficiales un buen conocimiento del inglés. Y esto debe ser para entender las órdenes, porque hoy nuestro ejército está en realidad a las órdenes de USA y de su segundo Inglaterra, de Gibraltar en definitiva, ¿no? Y esta es la realidad más real. Ana Botella quería imponer también el inglés a la policía municipal madrileña. Yo la llamaba Annie Bottle. En fin, el proceso avanza con rapidez en la universidad. Cada vez sus publicaciones se escriben más en inglés, desplazando al español, y con títulos en inglés, por ejemplo, Spanish Journal of Psychology, revista española de psicología, pero como esto muchos, ¿no? La penúltima medida de estos descastados hispanófobos, a mí me indigna mucho esto. Pues la penúltima medida ha sido imponer que una de cada 3 carreras universitarias se dé en inglés o en bilingüe. Esa era la reforma que pretendía el PP. Y se trata de que el CSIC emplee el inglés como lengua preferente. Ya he visto,
Las comunicaciones que se hacen en español, por ejemplo, de matemáticas, en centros españoles, van directamente al cesto de la basura, ¿no? De cesto de los papeles. Ya he visto anuncios de cursos universitarios ofrecidos exclusivamente en inglés y de escuelas infantiles que se jactan de que los niños aprenderán inglés antes que español. Y lo dicen con orgullo y consiguen éxito con esto, ¿no? Estas cosas se justifican en nombre del progreso, es decir, del progreso del inglés y del desplazamiento del español a lengua doméstica y de subculturas, que es la tendencia predominante hoy por hoy y desde hace años. El problema es muy grave, sobre todo en la juventud, una juventud tan botellonera y de jijijojo que, salvo por el folclore del fútbol, ha perdido casi por completo su cultura sin adquirir realmente otra. La cultura española es hoy mayoritariamente una grotesca parodia de la anglosajona, tanto más improductiva cuanto más anglobeata. Nadie habla de estas cosas, o sea, le parecen naturales a todo el mundo. Y uno se pregunta si hay salida, ¿no? Según parece, España tiene el nivel de Europa más bajo de personas capaces de conversar en inglés, a pesar de todos los esfuerzos serviles en contra. No es que sea malo saber inglés, naturalmente, ¿no? Lo malo es, insisto, el desplazamiento del español y su satelización cultural. Una cosa es aprender idiomas extranjeros y otra dejarnos colonizar por ellos. Con esta sociedad, en muchos aspectos encanallada y degradada, porque esto podríamos dar 40.000 ejemplos, ¿no? Si la gente hablase el inglés al nivel de los suecos o los holandeses, yo creo que simplemente dejaría de hablar su propio idioma, o lo relegaría al fútbol y los botellones y cosas así, y llenándolo de paso de anglicismos o convirtiéndolo en spanglish. Casi nadie habla de esto, insisto, y por eso mismo hay que hablar de eso. La cultura de un país va estrechamente ligada a su lengua e historia, y privada de ellas se deshace o se esteriliza. Y esto es lo que está ocurriendo aceleradamente en España. Cuando solo un 16% de los españoles, y sería interesante ver las edades, ¿no? Solo un 16% se declara dispuesto a defender a su patria, es decir, su cultura, es obvio que estamos tocando fondo, y que la hispanofobia, tan relacionada con la corrupción y la ignorancia de la historia, compone el fondo del ambiente en que nos vemos forzados a desenvolvernos. Para sorpresa de muchos ingenuos, el PP está resultando más radicalmente hispanófobo que el PSOE o que los propios separatistas. Esperanza Aguirre, patriota inglesa y título de la Orden del Imperio Británico, es decir, el Imperio de Gibraltar, precisamente, pues ha impuesto por narices en Madrid la enseñanza bilingüe inglés-español en los colegios públicos, una medida anticonstitucional. Pues una cosa es enseñar el inglés como idioma extranjero y otra cooficializarlo de hecho. Pero más allá de su ilegalidad, es una medida antiespañola. Y vuelvo a insistir, observen los argumentos con los que se justifica la fechoría. El inglés es la lengua de la cultura, de la ciencia, del arte, de la música, de la economía, de la milicia. También en el ejército se aplican estas medidas, obviamente. El inglés es imprescindible para encontrar empleo. Nunca se había promocionado tanto el inglés, ni había habido mayor desempleo en España. También es curioso. Grecia y Portugal, por ejemplo, han sido países en los que siempre ha habido muchas más personas que sabían inglés que en España. Y ya vemos lo maravillosamente bien que están. En fin, el inglés sería el idioma superior, arrinconando al español en la propia España. Un detalle significativo, lo hemos hablado ya, pero conviene recordarlo, los ignorantes hispanófobos que gobernaban Madrid hasta hace poco impusieron a una plaza central el nombre de Margaret Thatcher. Una señora alcohólica que ante un incidente en Gibraltar propuso bombardeemos Madrid. He denunciado el caso en Twitter y he obtenido respuestas como esta. Dice, su nacionalismo le ciega, señor Moa. Thatcher representa algo más valioso, la libertad. O sea, ¿debe España su libertad a Thatcher? Y ocurre que si algo fue doña Margaret, es precisamente nacionalista inglesa e imperialista. No se le puede reprochar, desde luego. Ella defendía los intereses de su país. Lo intolerable es que nuestros ignaros políticos los defiendan también. Los de Inglaterra, claro, o de USA, destrozando materialmente de paso la cultura española. Son muchos los que defienden el inglés con un fervor increíble, que por lo demás innecesario, ya que los anglosajones saben hacer muy bien su propia propaganda. Pero estos lacayos oficiosos se creen imprescindibles para sus amos. Tienen que ayudarles. Un fervor equivalente a su desprecio hacia la historia, la lengua y la cultura españolas.
Se ha extendido mucho el mito de que el aislamiento cultural es un mal que se paga con el estancamiento y el retroceso, y que por eso la evolución cultural exige la máxima apertura a las demás. Esto es falso en el sentido de que apenas existen culturas realmente aisladas, y porque la mayor parte de las culturas del pasado han desaparecido, a menudo por haberse relacionado en exceso hasta diluirse en otras. Por otra parte, el conjunto de la humanidad puede considerarse una supercultura aislada a su vez. En la realidad, prácticamente todas las culturas tienen un grado de apertura y un grado de aislamiento, y su capacidad creativa no depende exclusivamente de ninguna de las dos cosas. En Nueva Historia de España he considerado el caso ilustrativo de las culturas griega y hebrea, las dos únicas que han sobrevivido hasta hoy entre las muchas existentes en el siglo IV a.C. en torno al Mediterráneo oriental. Las culturas griega y judía son muy distintas entre sí, antagónicas en varios aspectos, pero dotadas las dos de un fuerte sentimiento de su identidad, que en buena medida las diferenciaban y aislaban de las vecinas. Ambas se forjaron precisamente en una voluntad de contraste y diferenciación con respecto a las otras, una especie de, podríamos llamar, reconcentración cultural, que también se ha dado en USA. O sea, USA se ha forjado en el siglo XIX en medio de un cierto aislamiento, un rechazo en gran medida a la cultura europea, aunque al mismo tiempo nacía de ella, pero las dos cosas se daban, ¿no? Es decir, claro que estas dos culturas pues influyeron sobre las más próximas y las más próximas influyeron en ellas, hasta el punto de que la hebrea corrió el riesgo de disolverse en la cultura helenística, algo que solo lo impidió la enérgica reacción de los macabeos, como es sabido. Pero eran muy distintas de ellas, o sea, de las del entorno. La griega ha sobrevivido incorporada a la cultura europea a través del cristianismo y en alguna medida renació después del dominio turco, en tiempos recientes. Sin este fenómeno de reconcentración cultural, no habría culturas diversas, sino una sola general y probablemente estancada. Las culturas se han desarrollado mediante la diferenciación, la relación y la competencia, y lucha entre ellas. Y a menudo se han extinguido al diluirse en otras. Un caso típico para España fue la decadencia después de los 2 siglos de oro. En el siglo XVI, parte del XVII, España había creado una cultura original y poderosa, y la decadencia posterior se debió, según algunos, decía Ortega, al aislamiento o tibetanización. En realidad fue justamente lo contrario. El siglo XVIII fue en España un siglo francés, de enorme apertura a la cultura francesa y una producción cultural poco original. Había, excepto Amos a Goya en pintura, ¿no? En general, la producción cultural española del siglo XVIII perdió la gran originalidad que había tenido en los siglos anteriores. El siglo XIX fue en España un siglo en gran medida inglés, con resultados aún peores, llegando a la decadencia a extremos casi increíbles para una nación que había sido antaño una de las máximas potencias mundiales. El siglo XX ha sido muy desigual, dentro de cierta modestia, si lo comparamos con otros países vecinos, como Francia o Inglaterra o Alemania, ¿no? Al franquismo le han llamado algunos páramo cultural, cuando no lo fue en absoluto. Pero actualmente sí vivimos en un páramo cultural, convirtiéndonos cada vez más, insisto, en un satélite esperpéntico de lo anglosajón. Pues una cultura que renuncia a sus raíces se seca, se extingue. En esta situación se nos plantea un problema. ¿Debíamos volver a nuestras raíces inspirándonos en las mejores épocas de España o debemos resignarnos a la colonización y la aculturación? Es un dilema clave en nuestra época. A mí, don Pío, lo que acaba de usted de contar me parece extraordinariamente interesante por 2 motivos. Uno, porque lo es, y 2, porque, como bien ha apuntado usted en su alocución, es un tema del que no se habla, que no se trata. Exactamente. Esto a mí me parece fascinante. Es decir, nadie habla de esto. Y a mí lo que ha hecho usted ha sido un diagnóstico de la situación, de tal y como estamos, el lamentable estado de la cultura española y su sometimiento al gigante anglosajón, pero a mí me gustaría que le explicara a los oyentes cuáles son, a su juicio, las causas de esta situación. ¿Por qué hemos llegado aquí? Bueno, hemos llegado aquí en gran medida por... es que nos vamos a pasar en la mitad del programa. Las causas y pasamos a la Guerra Mundial. Pasaremos a la Guerra Mundial. De todas maneras, me da la impresión de que no vamos a tener tiempo para terminarlo. Habrá que darle otra sesión, pero bueno. A la Segunda Guerra Mundial. Claro. El caso es que Vamos a ver. En España, desde la transición, se produjo un fenómeno que identificaba
la democracia con el antifranquismo. Ya he dicho que es este absurdo tremendo, porque haría de la ETA y de los comunistas los demócratas por excelencia, y en cierto modo, de manera implícita, es así. O sea, Podemos está hablando en nombre, y PSOE hablando en el nombre de la democracia y cometiendo mil fechorías contra la democracia, pero ellos son los demócratas, porque sí, porque son antifranquistas. Ahora están tratando de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, otra fechoría, otro crimen más, ¿no? Bueno, pues... se produce esta asociación. Se produce esta asociación y, claro, el franquismo fue en gran medida una época de recuperación de lo español. Porque resulta que en la República, y ya desde el 98, se venía propiciando en España la asimilación de la leyenda negra de España como un país anormal, un país de historia enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Que debía europeizarse, a pesar de que ellos no entendían muy bien qué era Europa. Este es otro problema. En el libro Europa, una introducción a su historia, trató de explicar un poco lo que es Europa, estos europeístas beatos, pero ignorantes, ¿no? Las 7 llaves al sepulcro del Cid. Sí, todas esas historias, ¿no? Bien, entonces, esto ha propiciado esta identificación de antifranquismo, que es prácticamente antiespañolismo en el fondo, y democracia, ha propiciado una especie de falsificación de todo, falsificación de la cultura española, de la historia española, del idioma español. Y esto ha propiciado el que cada vez más traten de desespañolizarse. Pero esto se da también en Cataluña y en Vascongadas. Muchísima gente de origen gallego, andaluz, etcétera. Pues nada, se han vuelto separatistas. Es un fenómeno muy parecido. Lo que pasa es que la colonización por el inglés es muchísimo más grave que estos ataques separatistas al idioma español, porque ellos no van a triunfar, está claro, pero el inglés sí puede triunfar de esta manera. De hecho, está triunfando. O sea, la cultura española es cada vez más estéril y, ya digo, se basa en mitos, como eso. Es que si no sabes inglés no vas a tener empleo. Te lo dicen algunos anuncios. Oiga, jamás hubo tanto desempleo en España y tanto empeño en que todos hablemos inglés. Entre otras cosas. Y pongo el ejemplo también de Grecia y de Portugal, que son países que están mucho peor que nosotros, pero en los que la relación con Inglaterra ha sido mucho más intensa de aspecto cultural que con España, ¿no? En fin. De manera que el origen, la génesis de ese problema de aculturación lo sitúa Don Pío en la transición y en ese relato de antifranquista, según el cual había que desfranquizar España, que sería lo mismo que desespañolizarla. Y un aspecto de ello es esta especie de anglobeatería, ¿no? O anglomanía, ¿no? Que se ha extendido, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a lo que va a suponer el grueso de este programa, que es la Segunda Guerra Mundial. Las causas, las consecuencias, imagino que brevemente el desarrollo, aunque como ya nos avanzaba Don Pío, será un asunto que ocupará muy probablemente más de un programa y quizá me aventuro a decir, Don Pío, que más de 2. Pues es posible, desde luego da para más de 2 y de 3, ¿no? Adelante, Don Pío. Bueno, la semana pasada hablamos de cómo entró España en la historia como una comunidad cultural más o menos diferenciada, que fue un hecho ligado a Roma, ¿no? Y en concreto comenzado en la Segunda Guerra Púnica. Bueno, pues por consiguiente en esta sesión deberíamos tratar la segunda parte, cómo España se dota de un Estado propio, constituyéndose así en nación, que eso ocurrió con los visigodos, no con los visigodos, sino a partir de Leovigildo y Recaredo, antes no. Pero, en fin, pero como esta semana pasada vino a conmemorarse, particularmente en Rusia, el final de la Segunda Guerra Mundial, pues lo dedicaremos a la Guerra Mundial. Muy bien. Naturalmente, solo podemos trazar algunos rasgos generales. La Segunda Guerra Mundial transformó literalmente al mundo y sobre ella existe una enorme bibliografía en muchos idiomas, ¿no? Pero hay que decir que la gran emocionalidad ligada todavía hoy a aquel suceso y que las historias han sido escritas sobre todo desde el punto de vista de los vencedores, pues permiten pensar que todavía hay bastante que decir sobre aquel conflicto y sobre el cual también puede haber nuevos enfoques. Muy pocos historiadores españoles se han ocupado de esta guerra.
o lo han hecho sin aportar ningún análisis original, a pesar de que España, por haber estado estrechamente al lado de la guerra, sin haber participado, podría tener una perspectiva distinta y propia, más neutral, ¿no?, a su vez. Pero la historiografía española adolece hoy por hoy de cierto provincianismo y ombliguismo. Es decir, que todo se centra en lo que ha pasado aquí y además al margen de lo que pasaba fuera. En el libro Años de Hierro he explicado la posguerra española, pero muy ligada a lo que pasaba en Europa, en la Guerra Mundial. Porque sin lo que pasaba allí no se explica lo de aquí. Claro. Y lo de aquí, a su vez, influyó mucho en el desenlace de la guerra. No decisivamente, seguramente, pero influyó de manera muy importante. Con lo de Gibraltar, ¿no? Pues bien, lo más común es considerar esa guerra como una derivación de la primera, que habría quedado mal cerrada. Por ejemplo, se acusa al Tratado de Versalles, con que terminó la Primera Guerra Mundial, pues de haber sido abusivo contra Alemania, excesivo, un castigo excesivo, lo cual habría generado entre los alemanes una gran frustración y mucha convulsión interna, de lo cual se aprovecharía la propaganda y la política de Hitler para buscar una revancha. Y algo de eso hay, claro, aunque no es probablemente lo esencial, en mi opinión. En mi libro, Europa, una aproximación a su historia, he expuesto un nuevo enfoque, considerando la Primera Guerra Mundial como un conflicto entre potencias básicamente liberales, con la excepción de Rusia y el Imperio Otomano, cada una en un bando, y la Segunda Guerra en Europa como una lucha entre tres ideologías, la liberal, la comunista y la fascista. Estas ideologías, junto con otras, eran un producto inmediato o aplazado de la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración consistió en gran parte, aunque no solo, en una crítica radical al cristianismo y en la entronización de la razón en sustitución de la fe religiosa. Se suponía que la razón llevaría a la humanidad a conclusiones universales que todos tendrían que aceptar por la fuerza de la convicción. Sin embargo, el hecho histórico es que la razón no llegó a tales conclusiones generales y universales y unívocas, sino que dio lugar a varias ideologías enfrentadas entre sí. De hecho, las ideologías venían a ser religiones sucedáneas en las que la fe en la razón sucedía a la fe en la divinidad. Así, el siglo XIX contempló una lucha abierta o soterrada entre el liberalismo y diversas ideologías utópicas, como el anarquismo, diversos socialismos, etc., ¿no? Estas doctrinas pues, fueron sistematizadas por Marx, que les dio carácter aparentemente científico. No vamos a extendernos aquí en estos aspectos, lo podemos tratar en otra ocasión, pero simplemente el liberalismo predominó muy ampliamente en aquel siglo XIX, que fue también el del apogeo inglés, con la construcción de un imperio gigantesco, en segundo lugar de Francia, con su imperio respectivo, y hacia el final del siglo de Alemania, que también deseaba dotarse de un imperio propio, de un lugar al sol, como decían, cuando el mundo estaba ya prácticamente repartido. Asimismo fue el siglo en que USA despegó desarrollando una cultura y sistema político propios. Las rivalidades comerciales, ya hablamos antes del mesianismo ruso en otra sesión, pero es un tema muy interesante y que nos afecta mucho, ¿no? Las rivalidades comerciales e industriales entre las primeras potencias europeas abocaron finalmente a la Primera Guerra Mundial. Y de ella fue una carnicería espantosa, ¿no? Y de ella el liberalismo salió sumido en crisis moral, política y económica, porque parecía que no garantizaba una estabilidad, ni una prosperidad, ni una paz, ¿no?, permanentes, como pretendía, ¿no? Pero es que además salió de aquella guerra la primera revolución marxista de la historia, que contribuyó a profundizar aún la crisis liberal. USA, en cambio, se mantuvo en su espléndido aislamiento e influyendo cada vez más en el resto del mundo económica y culturalmente, aunque al final intervino también, pero ya muy al final. La Primera Guerra Mundial había generado el primer Estado socialista o marxista de la historia, como digo, que inmediatamente adquirió un poder expansivo y sugestivo gigantesco en casi todo el mundo. La expansión del comunismo del siglo XX
no tiene paralelo en la historia, ni siquiera con la expansión del Islam, expansión árabe. Solo 32 años después de la Revolución Rusa, el marxismo comunista se imponía sobre un tercio de la humanidad e influía con fuerza en muchos otros países, particularmente en medios intelectuales y obreros. El comunismo se presentaba como aquel régimen al que abocaba de manera ineluctable la marcha de la historia. La crisis del liberalismo, por tanto, aumentó con la impresión de que el comunismo podría extenderse imparable por toda Europa. Y entonces, pues surgió otra ideología, nacida en Italia, que pretendía superar tanto al marxismo como al liberalismo, que consideraba que el liberalismo era incapaz de frenar la marcha del comunismo, y es más, que el comunismo nacía de manera natural del liberalismo. El hecho era que los regímenes liberales mostraban en varios países incapacidad para resistir a la subversión comunista. De hecho, bueno, en fin, el fascismo, de hecho, resistir a esta subversión impuso en muchos lugares regímenes nada liberales, o bien conservadores, y en Italia el fascismo, ¿no? El hecho es que los regímenes liberales, ya digo, mostraban incapacidad muchas veces de resistir a esta subversión. El fascismo preconizaba un espíritu heroico, jerárquico y disciplinado, no solo para vencer al comunismo, sino también para abrir una nueva vía de desarrollo a Europa. La variante alemana, es decir, el nazismo, nacionalsocialismo, se fundaba en el racismo, al que atribuía curiosamente también un carácter científico, como los comunistas a su propia doctrina, ¿no? Por lo que respecta al liberalismo, su crisis se agravó mucho en los años 30 con la Depresión Mundial. Quedó entonces Europa dividida entre las tres ideologías, condensadas en tres tipos de potencias. Los liberales eran ante todo Inglaterra y Francia, los comunistas en la Unión Soviética, aunque había propiciado ya muchos golpes de Estado e intentos revolucionarios, en general fracasados, pero seguía influyendo, ¿no? Y los países fascistas, más algunos simplemente conservadores, los países fascistas, pues fundamentalmente Alemania e Italia. Y don Pío, ¿dónde la España segundo republicana, dónde la situamos? ¿Cuál de las tres Europas? Ahí está. Claro. Teóricamente era una democracia liberal, pero se basaba en la destrucción del liberalismo de la Restauración, que fue una verdadera tragedia para España, ¿no? Y precisamente fue formada por los partidos que habían destruido aquel liberalismo, el liberalismo de la Restauración, lo cual hizo que viniera a continuación la dictadura de Primo de Rivera y luego la democracia, la República. Pero la República era liberal a medias, era demócrata a medias, y su trayectoria fue cada vez más despótica, más convulsa, hasta llegar al Frente Popular. Entonces metemos a la Segunda República en el proceso que había de destrucción de las democracias liberales, incapacidad del liberalismo de oponerle una resistencia real, hasta que la guerra civil, a partir del 18 de julio, pues cambió las cosas, pero ya en una situación crítica y extrema. Un pequeño aparte sobre España. Continuamos con Europa, una Europa dividida en tres grandes bloques ideológicos. Sí. Entonces, el interés político de los liberales consistía en mantener el statu quo. Y es lógico, porque ellos eran las potencias hegemónicas después de la Primera Guerra Mundial, dominaban gran parte del mundo con sus enormes imperios y, por consiguiente, lo que querían es que aquello siguiera igual y que no hubiera un cambio en profundidad, ¿no? El interés de los comunistas consistía en derrocar a los regímenes capitalistas, liberales, y el interés de los fascistas consistía en abrirse paso en un mundo repartido y al mismo tiempo en aplastar al comunismo y desplazar al liberalismo. Así pues, encontramos dos niveles, el de los intereses de las potencias o naciones y el de las ideologías propiamente dichas, lo que proponía cada una, es decir, lo que cada ideología proponía para el gobierno no solo de su país, sino de la humanidad, o de Europa por lo menos, ¿no? Cada uno de ellos tenía aspiraciones mucho más globales, tanto el liberalismo como el fascismo, como el comunismo, por supuesto.
Bueno, aquí trataremos principalmente los primeros, es decir, los intereses de potencias o naciones, porque las ideologías exigen un análisis mucho más complejo y a menudo difícil de precisar. Lo he abordado en Europa, una introducción a su historia, y aquí lo podemos tratar también quizá en otra sesión, ¿no? Bien, en la guerra de España se percibieron claramente las estrategias de unos y de otros. Inglaterra y Francia, sobre todo Inglaterra, trataban ante todo de que el incendio español no se propagara más allá de los Pirineos, a fin de mantener la situación, ¿no? Para la Unión Soviética, y esto es clave, se trataba de disimular el carácter revolucionario del Frente Popular y utilizar la guerra española para provocar la lucha directa entre las democracias liberales y las potencias fascistas. Esto lo veremos más, ¿no? Es muy importante. Dice, para Italia y Alemania se trataba de impedir la revolución en España y al mismo tiempo conseguir un aliado en la retaguardia de Francia y en una posición geoestratégica clave. Por eso apoyaron a Franco. Nos importa de modo especial, como digo, entender la estrategia de Stalin. En sus concepciones del mundo, la Primera Guerra Mundial habría sido una guerra interimperialista, una guerra entre capitalistas para repartirse los mercados y salir de sus crisis, ¿no? Por consiguiente, tenía que haber una nueva guerra entre las que llamaba potencias imperialistas, que eran tanto las democracias como los países fascistas, y de lo que se trataba era de impedir que esta nueva guerra, que se daba por inevitable, al final tuvieron razón en ello, pues se trataba de impedir que esa guerra estallase entre Alemania y la Unión Soviética. Y en cambio, estallase como la anterior, o sea, se desarrollase entre Alemania por un lado y Francia e Inglaterra por otro. Esto para Stalin sería magnífico, porque dejaría destrozados a los países contendientes, con ello crearía condiciones revolucionarias inmejorables, y Moscú quedaría además como árbitro de Europa. Y era tanto más importante para Moscú porque el principal designio explícito de Hitler era no solo destruir el comunismo, sino colonizar a Rusia y reducir a los eslavos a una condición servil, una condición de siervos, ¿no? Este era el gran designio de Hitler. Bien, pues como sabemos, la guerra de España enfrentó, aunque solo en territorio español, a nacionalsocialistas alemanes y a soviéticos y a fascistas italianos, ¿no? Pero no, como deseaba Stalin, a alemanes e italianos de un lado y a franceses e ingleses del otro. Este fracaso de la política soviética dio lugar a un brusco giro estratégico y tras la victoria de Franco, Stalin y Hitler se pusieron de acuerdo para repartirse Polonia. Este fue un acuerdo que sorprendió totalmente, no nos imaginamos cómo, al mundo entero, porque hasta entonces la oposición era feroz entre los nazis y los comunistas, ¿no? Y, en fin, los soviéticos han explicado este giro de su política más o menos así. Puesto que las democracias no habían querido parar los pies a Hitler, esperando que éste se dirigiera contra la Unión Soviética, pues nosotros, es decir, los soviéticos, teníamos derecho a defendernos mediante un acuerdo con los nazis que nos libraba de momento de la guerra. Ribbentrop-Molotov. El pacto Ribbentrop-Molotov. Les libraba de momento porque los soviéticos y alemanes se preparaban asiduamente para una guerra entre ellos. Es decir, los dos sabían que eran socios. Estaban condenados a... Más o menos, antes o después. El pacto germano-soviético, o pacto Ribbentrop-Molotov, tuvo para Stalin el máximo interés porque le permitía, como digo, ganar tiempo, a pesar de sus riesgos, ya que establecía una frontera directa entre Alemania y la Unión Soviética, y porque deshacía, al menos de momento, la posibilidad de que nazis y democracias se aliasen contra la Unión Soviética, algo que siempre había temido. Stalin interpretaba el hecho de que dejaran a Alemania primero el Anschluss, o sea, la unión con Austria, que por cierto era deseada por la mayoría de los austríacos. Esto casi nunca se dice, pero era así. Y por otra parte, luego la incorporación de los Sudetes, la destrucción de Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Interpretaba que esto se había consentido por parte de Francia e Inglaterra porque aproximaba a Alemania hacia la frontera con la Unión Soviética. Es decir, que a Inglaterra y a Francia les podía convenir, de hecho muchos pensaban así, que Alemania y la Unión Soviética se desangraran en una guerra en la cual ellos, Francia y Alemania, quedarían como árbitros.
De la misma manera que si fuera entre Alemania y las democracias, que La el Unión árbitro Soviética, sería claro, la Unión Soviética, sería ¿no? el principal beneficiado. A su vez, a Hitler le convenía el pacto con la Unión Soviética porque por una parte le proveía de materias primas que impedirían que en caso de un conflicto con Francia e Inglaterra estos le bloqueasen el acceso a materias primas por su dominio del mar, ¿no? Y por otra parte le daba tiempo para ampliar su rearme, y si Francia e Inglaterra terminaban por declararle la guerra, pues le daban también la posibilidad de vencerlas. Y de esta manera se librarían de un segundo frente a retaguardia antes de atender a su designio principal, que era la Unión Soviética, ¿no? Así que, porque solía considerarse que la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial se debía a haber tenido que luchar en dos frentes. Entonces, si eliminaban uno, el del oeste, antes de lanzarse sobre la Unión Soviética, pues las cosas podían tener una salida mucho mejor para Alemania, ¿no? Pero en fin, cuando llega el reparto de Polonia por soviéticos y nazis, pues para Francia e Inglaterra la idea de que llegaran a un conflicto pues se desvanecía. Por consiguiente, declararon la guerra a Alemania por Polonia, aunque no la declararon a la Unión Soviética. La situación era muy confusa. La declaración de guerra a Alemania por parte de Francia e Inglaterra apenas tuvo consecuencias prácticas. Fue lo que llamaban la guerra sentada, llamaban los alemanes, o trou de guerre, llamaban los franceses. Era una guerra extraña. Alemania derrotó a Polonia con una rapidez sorprendente, mientras que en la frontera de Francia apenas hubo movimientos contra Alemania. A su vez, la Unión Soviética declaró la guerra a Finlandia, que le resultó extraordinariamente costosa, quizá con un número de bajas parecido al de la Guerra Civil Española, pero solo en poco más de 3 meses. Poco más de 3 meses la guerra, sobre todo por parte de los soviéticos, tuvieron una cantidad de bajas enormes. Y esto llevó a muchos a la conclusión de que el ejército soviético en realidad no era tan temible. No era tan temible. La guerra de Finlandia pudo haber cambiado el rumbo de los acontecimientos si los finlandeses hubieran resistido unos meses más, porque Francia e Inglaterra parecían dispuestas a declarar la guerra a la Unión Soviética. Vemos cómo los sucesos pueden cambiar de una manera increíble, ¿no? El pacto Ribbentrop-Molotov, la declaración de guerra a Alemania, después de haberle permitido Checoslovaquia, Austria y tal, y el rearme del Rin, de Renania, etcétera, ¿no? Los soviéticos atacando Finlandia y si hubieran aguantado más, probablemente británicos y franceses. Ya tenían planes dispuestos para atacar los franceses por el Cáucaso e incluso a través de Suecia. Es decir, en ese caso hubiera sido, estamos haciendo una ucronía, pero hubieran sido democracias contra nazismo, contra fascismo y sovietismo. Sí, exactamente. Pero eso no, en fin, no llegó a ocurrir. O sea, es conveniente señalar estas cosas, pero darles el valor que tienen. ¿No? Lo que pasó al final no fue eso, ¿no? En cualquier caso, Alemania tomó la iniciativa y en 1940 derrotó sucesivamente, y con gran facilidad, claro, a Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica. Pero lo que nadie se esperaba es que derrotase a los ejércitos inglés y francés en Francia casi con la misma facilidad, en cuestión de muy pocas semanas. Esto estropeaba mucho los planes de Stalin, porque todo el mundo había creído que una guerra de ese tipo repetiría la Primera Guerra Mundial, quedarían destrozados unos y otros, pero no, los alemanes salieron victoriosos a un coste muy bajo, y la Blitzkrieg, no hubo, ¿no? La Blitzkrieg, la guerra relámpago, pero no hubo esas destrucciones, ni ese peligro revolucionario, ni ese auge revolucionario que habría habido en otro caso, si la guerra hubiera sido como la de la Primera Mundial, ¿no? Bueno, pues el caso es que Hitler a continuación ofreció la paz a Inglaterra, que estuvo muy cerca de ser aceptada, pero Churchill consiguió imponerse y rechazarla. La evolución posterior es bien conocida, vamos a resumir muy brevemente. Inglaterra, que era en realidad el Imperio Británico, o sea que no era una pequeña isla aislada como a veces se la ha presentado, pues seguía luchando.
Y aunque la batalla aérea de Inglaterra la perdieron los alemanes, Churchill, que no tenía la menor posibilidad de invadir el continente, por lo que la posibilidad de una lucha en dos frentes se alejaba, y el frente del norte de África parecía secundario a los alemanes, ¿no? Por lo tanto, Hitler concentró su esfuerzo contra la Unión Soviética y la invadió a comienzos del verano del 41. Y allí encontró su sino fatal, como había ocurrido con Napoleón, aunque no estuvo lejos de vencer. En fin, la estrategia de Inglaterra consistía en resistir hasta conseguir la intervención de USA, que esperaba que decidiera la situación, como había ocurrido en el 1918, pero para el gobierno de USA, dirigido por Roosevelt, se trataba de convencer a la opinión pública de entrar en la guerra, después de haber prometido que no mandaría a los jóvenes useños a una guerra en el exterior. Además, si entre tanto Inglaterra perdía, cosa nada imposible, la intervención useña quedaría ya fuera de cuestión, porque no tendrían que apoyarse para cruzar el Atlántico, entre otras cosas, ¿no? Por eso, para Churchill fue un inmenso alivio la invasión de Rusia, aunque pensaba, como casi todo el mundo, que Rusia caería en pocos meses. Y estuvo a punto de caer. Bueno, no sabemos lo que hubiera ocurrido, pero estuvieron a punto de conquistar Moscú, ¿no? Se quedaron a pocos kilómetros, creo. A pocos kilómetros, sí, lo tenían a la vista, ¿no? Sin embargo, para asombro de todos, la historia casi siempre desmiente como decía Keynes, no suele ocurrir lo ineluctable sino lo imprevisible, ¿no? Pues para asombro de todos, al final del año, en la llamada Batalla de Moscú, los soviéticos llevaron a la Wehrmacht, al ejército alemán, a las Fuerzas Armadas, casi al borde del colapso y sin ayuda externa. Por entonces, Japón entró en guerra con USA y Alemania declaró a su vez la guerra al gigante americano. De todos modos, la guerra europea se decidió en Rusia, con victoria soviética, aunque a un enorme coste en sangre. No entramos aquí en disquisiciones sobre la parte que tuvo en esa victoria la ayuda de USA e Inglaterra, que ayudaron mucho a la Unión Soviética, pero en todo caso esa ayuda fue mucho menor que la que recibieron USA e Inglaterra, a su vez de Rusia, ya que Rusia absorbía el grueso de los recursos alemanes, de lo que se libraban los anglosajones, ¿no? De hecho, los anglosajones solo se sintieron capaces de crear un segundo frente en Europa occidental con la invasión de Normandía 3 años más tarde, después de la invasión de Rusia. Y la batalla de Moscú en diciembre de 1941, que en buena medida determinó el curso posterior de la contienda, pues fue ganada por los rusos prácticamente sin ayuda. Esto es conveniente señalarlo. Claro, los alemanes cometieron muchos errores, entre otros no haber previsto el frío. Pensaban que iban a conquistar Moscú antes y cuando llegó el frío se encontraron con graves problemas, ¿no? En fin, dejando aparte, como dijimos, la cuestión de las ideologías, que podemos tratar en otro momento, lo que querían cada uno, su visión del mundo por parte de cada una de ellas, podemos establecer unas conclusiones generales, parciales también, ¿no? Primero, la guerra empezó con un pacto entre nazis y soviéticos contra las democracias liberales y se desarrolló luego como una alianza entre las potencias anglosajonas liberales y el totalitarismo soviético contra los nazis. Sin esta última alianza es probable que los nazis no hubieran sido derrotados. O sea, de repente, a finales de 1941, los alemanes se encontraron con que no podían entrar en Moscú, que su ejército tuvo que retroceder y aguantar de muy mala manera, por primera vez en la guerra, precarias. Por primera la vez Wehrmacht tenía que retroceder. Sí. Se encontraron con que USA entraba en guerra y ellos declararon la guerra a USA, pero Japón no declaró la guerra a Rusia. Esto fue muy importante para la victoria soviética en 1941. Y se encontraron con que de repente tenían encima a la Unión Soviética, al Imperio Británico, al Imperio Inglés y a USA. O sea, unos poderes gigantescos, ¿no? Solo esa situación nos permite ver a posteriori, claro, que la guerra en aquel momento estaba decidida. Segundo, los dos bandos enfrentados son llamados convencionalmente los aliados, fundamentalmente el Imperio Inglés, USA y la URSS,
y sus contrarios el eje Roma-Berlín-Tokio. Pero hay una gran diferencia entre la conducta militar de los dos bandos, estratégica, ¿no? Los aliados cooperaron entre sí de manera muy eficaz y continuada, a pesar de las profundas desconfianzas entre anglosajones y soviéticos. Cada uno de ellos temía que los otros en cualquier momento les hiciera traición, ¿sabes? Pero, en cambio, el eje nunca funcionó como tal. Japón no declaró la guerra a Rusia. Y este fue un factor decisivo, como dije, en la derrota alemana en la batalla de Moscú. En cuanto a Italia, su ayuda a los alemanes constituyó realmente una rémora. La derrota de Hitler se debió en parte no insignificante a las aventuras de su amigo Mussolini en Grecia y norte de África. Los italianos no estaban muy motivados para entrar en esta guerra. En definitiva, a ellos Italia quería un imperio mediterráneo, quedar como potencia hegemónica en el Mediterráneo, pero las aspiraciones de Hitler sobre Rusia pues le caían muy lejos. Mandó verdaderos ejércitos a Rusia en apoyo a los alemanes, que sirvieron de muy poco en general, porque no había motivación y además la calidad de los mandos italianos era muy floja. De los generales y oficiales era en general muy floja comparada con la de los alemanes. El ejército alemán fue sin duda el mejor de los que combatieron allí, pero el soviético fue muy bueno también una vez se recuperó de sus desastres iniciales. Y también al final también aprendieron los anglosajones, ¿no? Se dice, sin embargo, que los soviéticos ganaron por la fuerza del número. O sea, bueno, no por ser grandes estrategas. Eso es un mito. Eso es un mito. Cayeron 50 millones de rusos. No, cayeron en total no se sabe muy bien, entre 20 y 30 millones. En cualquier caso, la nación que más sangre puso en el tablero. Sí. Luego lo comentaremos. Pero no fue simplemente, o sea, solo por el número no se vence frente a las armas modernas, ¿no? De ningún modo. Los soviéticos tenían un armamento excelente, tenían los tanques T-34, más tarde Stalin y tal, que eran muy buenos, eran los más adaptados al terreno de Rusia, y además los fabricaron unas masas enormes. Es decir, el T-34 fue el gran, digamos, la gran arma por tierra de la Segunda Guerra Mundial. Más que los alemanes sacaron algún tanque superior, el Tiger, por ejemplo, pero en cantidades ya muy pequeñas. Igual que fueron los primeros en desarrollar la aviación de propulsión a chorro, ¿no? Pero en pequeña cantidad y ya muy al final. Esperando siempre esa gran arma mágica. Sí, estaban siempre en ello. La arma mágica al final fue la bomba atómica, la bomba nuclear. Tercero, los dos bandos cometieron crímenes de guerra a veces espantosos. Los dos, tanto ingleses, suseños, soviéticos y nazis, evidentemente, ¿no? Pero un caso especial fue la persecución de los judíos por la Alemania nazi, un genocidio que tampoco pareció preocupar demasiado a los gobiernos anglosajones, como ya vimos cuando hablamos de la postura de Franco en relación con ese tema. Fueron el Vaticano, Suecia y la España de Franco quienes mayor esfuerzo hicieron por paliar aquella atrocidad y salvar a los judíos, a muchos, a los posibles de los campos de concentración, ¿no? De exterminio. Cuarto, una estadística comparativa da idea de las pérdidas respectivas. Se calcula que la Unión Soviética tuvo unas pérdidas mortales de entre el 13,5 y el 14,2% de la población, y Alemania entre el 8 y el 10. Las dos son verdaderas hecatombes, ¿no? Mejor paradas salieron Francia, con solo 1,35%, Italia con 1,03%, Reino Unido con 0,94% y USA con solo el 0,32%. Estas simples cifras ya indican mucho sobre el carácter de aquella contienda y dónde se libró y dónde se decidió. Por comparación, la Guerra Civil Española, pues en ella murió entre 1,09 y 1,2% de la población, a pesar de que los dos bandos eran españoles, que era una lucha básicamente entre españoles, por lo que está entre las guerras menos sangrientas del siglo XX. A pesar de todo lo que se dice, el millón de muertos, nunca hubo nada parecido. Quinto, Europa, cuyas principales potencias eran antes de dicha guerra las potencias hegemónicas en el mundo, quedó de hecho repartida
entre dos grandes protectorados, uno bajo poder soviético y otro bajo control useño. Puede decirse que el ejército de USA salvó a Europa occidental, pero no a Europa centro-oriental, la salvó no solo de la hegemonía nazi, sino también del poder soviético. En el lejano oriente, zona del Pacífico, las victorias japonesas sobre ingleses, franceses y holandeses hicieron que las poblaciones locales perdieran el respeto a los blancos, por así decir, a las potencias occidentales, potencias coloniales, y comenzaron una serie de rebeliones que hundieron gran parte de los imperios europeos por allí, ¿no? Sexto, aunque Inglaterra estuvo entre los vencedores, salió de la lucha prácticamente en quiebra. USA le condonó sus deudas y después le obsequió con la parte del león del Plan Marshall, y a pesar de lo cual encontró grandes dificultades para rehacerse en la posguerra. Y la contrapartida de la generosidad useña fue la pérdida progresiva del imperio inglés y la penetración de USA en sus anteriores áreas de influencia, especialmente en Oriente Próximo y su petróleo. En fin, todo se paga, ¿no? Nada se regala. Séptimo, Alemania, cuyos gobernantes habían aspirado a reducir a servidumbre a los eslavos, recibió en la posguerra un castigo terrorífico que le costó posiblemente hasta 2 millones de muertos más y otras tantas mujeres violadas, o más de 2 millones posiblemente, ¿no? En expulsiones masivas de población, hechas a base de marchas brutales, en fin, que por hambre, frío y tal, pues se calcula que murieron 2 millones de alemanes. Otros dicen que menos, reducen la cantidad. Estas cifras siempre están bailando, según los especialistas, ¿no? Un aspecto poco conocido, el de la represión alemana posterior a la guerra. Sí, han salido algunos libros últimamente. Uno se llama Crimen y Castigo, no recuerdo ahora el autor. Pero siempre están bajo sospecha. Sí, bueno, pero fue así. Es decir, en los campos de concentración de USA y de Francia, de prisioneros alemanes, las condiciones eran terribles y murieron decenas de miles y algunos dicen que hasta 1 millón de prisioneros alemanes, también civiles. Es decir, esto son cosas que se mantienen un poco en silencio, pero fue así. Y los bombardeos de Dresde, de Berlín, todo Bueno, pero eso ya fue durante la guerra. Estamos hablando de la posguerra. Ya habían sido vencidos y bueno, el castigo fue, como digo, terrorífico, ¿no? Luego, muchísimos millones de alemanes fueron utilizados como mano de obra esclava. Eso fue una iniciativa de Churchill. En fin, tanto en Francia como en Inglaterra, como en Rusia, claro. USA salió extraordinariamente, estamos en el 8º punto, salió muy fortalecida de la contienda, habiendo superado netamente la crisis económica que arrastraba a lo largo de todos los años 30. Y en cuanto a la Unión Soviética, que sufrió las mayores devastaciones junto con Alemania, pero mayores todavía que las alemanas, pues la URSS trató de resarcirse llevándose fábricas enteras, técnicos, etcétera, de Alemania, ¿no? De hecho, también por el otro lado, los useños y tal procuraron llevarse técnicos y especialistas, ¿no? Y utilizando, ya digo, a gran número de alemanes como mano de obra esclava. Noveno, la alianza entre anglosajones y soviéticos, como previó Franco, no podía continuar después de vencida Alemania, y la ilusión de una paz mundial bajo dirección y hegemonía de los vencedores de Hitler, pues pronto dio lugar a la Guerra Fría. Esto ya es decir, estas son parte de las cuestiones, de las consecuencias, ¿no? Podríamos señalar otras cuantas más, como la aparición del arma atómica, aspectos positivos como el desarrollo de la medicina y muchas cosas por el estilo. Pero nos queda quizás para otra sesión, pues el análisis de la cuestión ideológica, o sea, qué significaba el liberalismo, el fascismo y el comunismo, del que hemos dado unas pinceladas muy breves, pero que merecería mucha más atención. En este programa hemos analizado la guerra desde el punto de vista político nacional. Ahí sí. Se puede analizar desde una dimensión ideológica, desde áreas de influencia ideológica. A mí hay una cosa, don Pío, era el 8º punto, el último de los que tenía usted que leer, ¿no es así? Sí, bueno, podía, por supuesto. El 9º. Nos quedan 7 minutos. 7 minutos. O sea que... Pero usted no iba a traer otra cosa. Sí, yo tengo que plantearle algunas dudas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero si tiene algo más que decir... Bueno, podríamos hablar también de España en la Segunda Guerra Mundial, de lo que hemos hablado ya otras cuantas veces. Esto lo hemos analizado en otro programa. Lo hemos analizado, no vamos ahora a insistir en ello. Pero antes decía al principio del programa que España no fue decisiva, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial,
pero sí que tuvo influencia en el conflicto. Tuvo influencia y, de hecho, algunos, incluso generales alemanes y el propio Hitler, llegaron a decir que el rechazo a la toma de Gibraltar por los alemanes, el rechazo por Franco, ¿no?, que había decidido la guerra. Eso dijo Hitler. El propio Hitler, en una carta a Franco, le decía: todo podía haber cambiado si ustedes hubieran permitido de una vez el paso de fuerzas alemanas para tomar Gibraltar. Esto es en parte excesivo, ¿no?, porque la mayor parte del esfuerzo bélico inglés, que en el norte de África, en Egipto y Libia, contra los alemanes, pues venía por el canal de Suez. Por eso Franco le planteó, dice: bueno, cerrar el estrecho de Gibraltar, pero el de Suez también, porque si no estamos... Pero Hitler, que tuvo también una oportunidad después de la toma de Creta, de saltar hacia Siria o hacia Egipto y derrotar a los ingleses, pues no lo hizo. De todas maneras, la toma de Gibraltar habría cerrado el Mediterráneo occidental a los ingleses y más tarde a los suseños, y habría tenido consecuencias muy graves para Inglaterra, claro. Franco lo rechazó no porque simpatías hacia Inglaterra, desde luego, no tenía ninguna. Inglaterra era el país de Gibraltar, era el país que no había ayudado a Franco durante la guerra, y sí le había ayudado, en cambio, Alemania. Pero consideraba que aquella guerra no estaba claramente definida y que podía resultar mal, y que a los intereses españoles no les convenía, después de una guerra civil, aumentar la destrucción y quedar al final, aunque ganaran, como un país, pues, satélite de Alemania, ¿no? Eso no lo quería de ninguna manera. La postura de Franco fue muy inteligente, muy de acuerdo con las continuas variaciones de la guerra, porque cada 2 por 3 lo que se esperaba cambiaba, ¿eh? Y desde España nos readaptábamos a la situación internacional. Sí, Franco dijo claramente que si la guerra era corta, es decir, si Alemania hubiera vencido a Inglaterra en la batalla de Inglaterra, pues nada, entraban, como no, para aprovechar el botín, en realidad. Pero si era larga, no, porque eso iba a costar a España muchísimos sacrificios y él no estaba dispuesto a... Él lo que quería era reconstruir al país para convertirlo en una potencia respetable. Eso, entonces, que el país... Sobre esto han corrido ríos de tinta, usted lo sabe mejor que nadie, don Pío, pues, con respecto a la posición de Serrano. Sí. Son casi todos esos análisis son verdaderas estupideces, ¿no? Y pero siempre, además, dejan irremediablemente Franco queda a los pies de los caballos de la historia en todas estas lecturas contemporáneas que se hacen. Franco es el que quería meternos en la guerra. Pero Hitler no quería. Bueno, están las cartas entre Hitler y... Hombre, ellos sabían mejor lo que quería Franco y lo que quería Hitler. Que los mismos propios protagonistas. Sí, es tan estúpido eso, pero la historiografía en España sobre estos temas ha llegado a un grado de estupidez, porque no se puede calificar de otra manera, que es asombrosa. Y todo por demostrar que ellos, al ser antifranquistas, son demócratas. Y ni son demócratas, ahora antifranquistas, y más que antiespañoles sí que lo son. No sé cuánto nos queda, 1 minuto y medio. Va a ser difícil. Bueno, si me permite. Sí. Están ahora tratando de desenterrar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Esta última semana, efectivamente. Esto le he dedicado un artículo en mi blog de La Gaceta, que me permito recomendar a nuestros oyentes que lo lean, porque estamos llegando... Gregorio Marañón, que era liberal y ayudó mucho a traer la República, definió a los republicanos y al Frente Popular como una explosión, algo así como una explosión de estupidez y canallería. Bien, estamos de nuevo en la estupidez y la canallería de toda esta gente. Porque no se puede calificar de otra manera esas provocaciones, ese intento de machacar a quienes los venció. Ellos se consideran herederos del Frente Popular. El Frente Popular, que nació de unas elecciones fraudulentas, fue un régimen criminal al que venció Franco, de manera muy justa. En fin, en los mitos del franquismo, quien quiera, es un tema desarrollable, lo puede ver. Hay que de eso, don Pío. Nos arriesgamos a anunciar a nuestros oyentes que la semana que viene hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial y la dimensión ideológica. Bueno, todavía no. Yo creo que sería mejor volver a cuando España aparece como nación, como un Estado propio en una comunidad cultural más o menos homogénea. Retomar el último programa, del de la semana pasada. Buenas noches, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Les habla Rafael Núñez Huesca. A mi lado, don Pío Moa.
Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos.